el licenciado Arcelio Hernández es el líder, abogado líder del movimiento en contra de la obligatoriedad de las vacunas, no sé si decir vacunas contra COVID-19, experimentos de vacunas. Usted lo explica un poco más, pero ¿qué significa este movimiento? Cuénteme, porque yo sé que usted tiene mucho tiempo de estar en esto y que ha sido muy significativa su lucha. Gracias, Camilo, por la oportunidad. Bueno, la lucha comienza básicamente cuando se hacen obligatorias estas innovadoras vacunas de plataforma ARN mensajero para los empleados públicos. Empiezan a acudir personas que por una u otra razón pues, no quieren inocularse y buscamos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y efectivamente la Corte garantiza el consentimiento informado, que la Corte dice que tiene que ser previo, pleno y libre. Entonces, uno se pregunta, bueno, si la Corte garantiza un consentimiento informado y en la ley costarricense también está, ¿por qué entonces no se está respetando? Entonces acudimos a la Sala Constitucional y la Sala Constitucional resuelve una acción el 5 de enero de este año, donde ellos hacen una interpretación muy interesante. Dicen que sí, que efectivamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos garantiza ese consentimiento de la persona como parte de su dignidad, pero que las sentencias que yo cito, una de Bolivia y varias sentencias, no se dictaron bajo una pandemia, fueron en un contexto de normalidad. Entonces la sala hace una excepción a la observancia de la jurisprudencia que es obligatoria para Costa Rica. Es muy interesante, la sala básicamente no hace un análisis muy profundo, solamente dice eso. Se brinca entonces. Dice que como estamos en una pandemia, o sea, es que la pandemia ha servido de excusa para pisotear un montón de derechos fundamentales, ese ha sido el problema. Y bueno, ya con esta resolución de la sala dimos por agotadas todas las vías internas en Costa Rica y acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí hay varios casos que presenté, incluidos el mío, porque yo en el momento que hago esto soy asesor legislativo y me están presionando la Asamblea para que me inocule. Y entonces presento esta denuncia ante la Comisión Interamericana y en 3 llamadas telefónicas me confirman que efectivamente decidieron darle trámite. O sea, ya solo pasar ese trámite es un gran paso, porque algunos piensan, no, a todos le dan trámite. No, no en la comisión no es así. Cuesta mucho pasar la etapa de admisibilidad. Y me han confirmado 3 veces, aunque no me han notificado todavía formalmente por escrito, pero dicen que ahorita lo hacen, que sí le van a dar trámite, que decidieron sí darle trámite porque incluso los pronunciamientos de la comisión, que está en Washington, la corte está aquí en San José, la Corte Interamericana, pero Lo que está en Washington es la comisión. hay una comisión interamericana de derechos humanos que es la que filtra los casos. O sea, primero para llegar a la corte, usted no puede llegar aquí a la corte de San José y decirle, mire, tengo un caso. No, tiene que enviar los documentos a Washington, donde hay una comisión que se llama Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos van a valorar su queja, su denuncia, y van a decidir si le dan trámite o no. Ya si le dan trámite, lo que hacen es pedirle al país, al Estado que se está denunciando, que haga observaciones. Y ellos tratan como de llegar a un arreglo amistoso. Si no se logra, entonces se elevan el caso ante la Corte. Y ahora sí ya va a ser un caso contencioso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para decidir quién tiene la razón, ¿verdad? ¿Quién tiene la razón? Yo digo que la sala hace una mala aplicación de la ponderación de derechos. Ellos dicen que la vida y la salud siempre están por encima de cualquier otro derecho. Pero yo discrepo. Yo creo que la dignidad humana siempre está a la par, no se le puede poner debajo de la vida ni de la salud, nunca. Y pienso en el ejemplo... Pero además estas vacunas por ahora son experimentos. Ahorita vamos a llegar, a eso. Sabemos vamos a llegar a eso estar en contra de la vida y la salud. Eso es todo un tema, pero vamos a llegar a eso. Nada más déjeme decir, si usted se pone a pensar en una guerra, por ejemplo, un estado de guerra, por ejemplo ahorita hay una guerra entre Rusia y Ucrania, ¿cierto? Entonces, en una guerra, usted como soldado puede matar soldados enemigos, usted puede quitarle la vida. Y además, si usted les dispara y no los mata, va a afectar su salud. Lo que usted no puede hacer como soldado es torturar al enemigo. Usted no lo puede violentar a él, no lo puede violar, no lo puede torturar. Entonces véanse que si usted hace algo así,
Usted mata a un soldado enemigo, no pasa nada, se vuelve a la cara, o sea, no pasa nada en realidad, porque es permitido bajo la ley de Y la guerra. puede ser hasta un Pero, héroe. exacto, pero si usted lo tortura, usted está violentando su dignidad humana, y ahí sí le pueden hacer un tribunal de guerra por delitos de guerra. Entonces, véase que nunca la dignidad humana va a estar por debajo ni siquiera de la vida ni la salud. Entonces yo creo que la sala se equivoca cuando supedita la dignidad humana, porque el consentimiento informado es el que potencia lo que se llama la autonomía personal, que es una parte intrínseca de la dignidad humana. O sea, eso es clarísimo. La libertad que yo tengo de consentir tiene que ver con mi dignidad como ser humano. Aquí en Costa Rica se ha pisoteado totalmente la dignidad de las personas. Lo preocupante, Danilo, eso es preocupante, pero es más preocupante la facilidad con que la gente deja que le pasen por encima. Es como que la gente fácilmente vende sus libertades a cambio de una supuesta seguridad, que al fin de cuentas, en este caso, yo considero que es una falsa seguridad. Vamos a llegar a la parte de en qué fase están. Lo que sucede es que la sala constitucional está compuesta por 7 magistrados que siempre se dejan llevar por lo que digan las autoridades de salud. ¿Qué dicen ellos? Miren, nosotros no somos médicos, no somos especialistas en nada. Nosotros tenemos que confiar en lo que nos dicen los expertos. ¿Y qué ha dicho, por ejemplo, el doctor Rodrigo @Tijerino? Él ha dicho cosas que son mentiras, cosas que él ha dicho como un deseo y que lo ha presentado ante la sala como información científica. Y no es así. Vean abril, por ejemplo, del año pasado, el doctor De este año. Tijerino, no, de abril 2021. Ajá. En abril 2021, él firma un documento donde dice que la persona que se inocula no puede transmitir el agente patógeno y rompe todas las cadenas de transmisión. Así lo dice. Y ese es el tipo de informe que le dan a la Eso no sala. es cierto. Es que ese era el deseo de él. Está bien, todos queríamos, ¿verdad? Una cura milagrosa, rapidísimo, pero eso no se basó en ningún estudio clínico, en ninguna evidencia científica. Se basó en un mero deseo de él Si fuera así una persona por vacunarse, ya estaría garantizándose que no le va a dar COVID. Que eso fue lo que nos vendieron, claro. Y uno dice, da? bueno, y si es así, usted tiene que estar loco para no querer, ¿verdad? Inocularse, y entonces usted no va a poder transmitir, ¿verdad? No se va a poder contagiar y no va a poder transmitir el agente patógeno, como decía el doctor @Tijerino. ¿Qué sucedió? Que después empezaron a salir las noticias, casos de barcos que no podían atracar en el puerto y toda la tripulación estaba contagiada, y qué raro, porque todos estaban inoculados. Y lo mismo sucedió con algunos aviones. La gente dentro del avión no la dejaban bajar. ¿Por qué? Porque hacían unas pruebas y resulta que todo el mundo estaba infectado. Porque es raro, si todo el mundo iba con su código QR y todo el asunto, totalmente pinchado, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y después sucedió en los hospitales. En los hospitales empezaron a llegar gente totalmente inoculada, con no sé cuántas dosis, vamos ahorita, quinta, no sé, pero llevaban con todas las dosis y aún así estaban enfermando y gravemente. Al grado que la caja, el departamento de estadísticas, le ordenó a todos los directores de los hospitales ya no llevar la cuenta de cuántas personas entraban a cuidados intensivos o a los hospitales con la enfermedad, a pesar de estar inoculados. ¿Por qué decía la carta? La tengo ahí, dice, porque ya con la variante Omicron eso no tiene importancia. O sea, eso no respeta ni su inoculado. No, es porque la evidencia era que todo lo que habían dicho no era cierto con respecto a la vacuna. Entonces, un colega, Brando Chavarría, manda un oficio al Ministerio de Salud y el doctor Daniel Salas Peraza le contesta que efectivamente sí, que las personas inoculadas pueden transmitir, pueden contagiarse y pueden transmitir. Entonces, ahí totalmente desmintió al doctor un giro de 180 grados, pero lamentablemente, como es el secretario técnico de la Comisión Nacional de Vacunación, claro, los magistrados le dicen semejantes cosas, ellos no son científicos, no son epidemiólogos, no son nada, o sea, en la parte médica, y tienen que confiar en lo que dicen ellos. Ellos se lavan las manos, como Poncio Pilatos. Ellos dicen, no, nosotros no somos médicos, no, tenemos que confiar en lo que dice el especialista, y él dice que esto rompe todas las cadenas de transmisión, por lo tanto es un tema de salud pública. Entonces, ese ha sido parte del problema. Ahora, en el caso de los niños, el fármaco no está formalmente aprobado por la FDA. El 23 de agosto del año pasado, la FDA le da una autorización formal, una aprobación total a la inoculación de Pfizer-BioNTech para personas mayores de 16 años. En el mismo documento, que ya lo aportamos en los procesos contenciosos, en el mismo documento, la FDA le da una oportunidad a Pfizer para que haga estudios clínicos, que algunos de ellos terminan, por ejemplo, el 30 de noviembre. En niños. Ajá.
del 2023. El 30 de noviembre de 2023 termina uno de los estudios para personas de 6 meses a 12 años, a menos de 12 años. Y tienen hasta el 2024 para entregar los resultados a la FDA. Entonces Costa Rica viene y se apresura de una manera totalmente irresponsable. Ellos alaban, ellos dicen, es que aquí somos muy cargas. No, el único país del mundo, en la BBC sale la noticia, Costa Rica, el primer país del mundo, que hace obligatoria la vacuna para los niños. El problema es que no está formalmente aprobada por la FDA. Por eso es que en Costa Rica no tiene ni siquiera un registro sanitario. Y lo más grave, el Estado no le da esa información a los padres. Entonces todo el mundo cree que, claro, es un fármaco totalmente aprobado y confunden lo que es una autorización de uso de emergencia con una aprobación total. Pero en las actas de la Comisión Nacional de Vacunación queda claramente establecido, la doctora Andrea Badilla, que es la jefe de regulación, que no es lo mismo una autorización de uso de emergencia a una aprobación formal. Hacen falta que terminen los estudios clínicos. Básicamente, nos están agarrando aquí los niños en Costa Rica como ratas de laboratorio para este estudio clínico en vivo. O sea, no ha terminado. Termina el año entrante, dentro de un año, más de un año desde ahora, que termina el estudio. Y uno se pregunta, ¿por qué Costa Rica fue elegida de esa manera? Bueno, en parte yo creo, en mi opinión, tenemos una cultura tan pro vacunas que no nos cuestionamos nada. No nos damos cuenta que no todas han salido bien. Ve el caso del dengue, el caso de la fiebre Q, son cosas que se dieron cuenta, ya probadas y todo, un montón de países, de que estaba muriendo gente, entonces tuvieron que detener esas campañas. Ahora están saliendo a la luz que la mortalidad ha crecido exponencialmente en el 2021, después de que empezaron personalmente a inocular a las personas con esto. Entonces, alguna gente les llama sustancias, producto médico, experimental, candidatas a vacuna. De hecho, en los contratos se les llama candidata a vacuna. O sea, ¿por qué? Porque tuvieron que hasta cambiar la definición de lo que es una vacuna para que la gente se comiera la palabra vacuna para esto. Y claro, usted toma alguna de las vacunas que está en el esquema tradicional pediátrico, son vacunas que llevan décadas, ¿verdad? Y la gente sabe su seguridad y su eficacia, que polio y cosas así. Entonces la gente dice, bueno, no, si se llama vacuna es que es algo que no se puede cuestionar. Y esa ha sido la estrategia. Sí, digamos, mi mamá, por ejemplo, dice, es que las vacunas siempre han sido buenas. Lo que pasa es que esto todavía no es una vacuna. Esto lo que pasa es que primero cambiaron la definición de lo que es una vacuna porque usualmente lo que hacen es que hacen un patógeno atenuado, o digamos, o muerto, lo meten muerto en el cuerpo, entonces aún así, o partes del virus, por ejemplo, lo meten en el cuerpo y el cuerpo lo reconoce y crea anticuerpos. El que realmente crea anticuerpos no es una sustancia que le meten a uno, es ese patógeno que le meten a uno atenuado, o a veces lo hacen crecer tanto, ¿verdad?, que ya no puede ser dañino, y lo meten en el cuerpo, entonces el cuerpo crea una reacción de defensas y crea anticuerpos, pero es el cuerpo nuestro que produce eso. Igual por eso uno se pregunta, ¿por qué les ha costado tanto reconocer la inmunidad natural? ¿Qué porcentaje de niños, por ejemplo, ya han sufrido esta enfermedad? Mi hijo yo le hice la prueba de antígenos de 5 años, ya había tenido la enfermedad, nosotros ni cuenta nos dimos, porque es que a ellos no les da, es muy grave, es muy raro que les dé el COVID grave, es rarísimo. Y entonces la mayoría de ellos tienen un sistema inmunológico fuerte y que la tasa de mortalidad no justifica desde ningún punto de vista inocularlos. Ya hay países en Inglaterra, en los países escandinavos que han dicho no vamos a inocular a los niños, no lo vemos necesario, pero aquí no solamente es que lo permitan, aquí es que lo hacen obligatorio. O sea, es algo increíble, en ningún país del mundo sucede eso. En Estados Unidos, que es donde está la FDA, que es donde está la empresa, la casa matriz de Pfizer BioNTech, BioNTech es alemana, pero Pfizer está en Estados Unidos, la casa matriz. Ahí los padres pueden decidir. ¿Y por qué hace diferente a Costa Rica que nosotros no podamos decidir? ¿Acaso nosotros tenemos algo mejor que la FDA acá? O sea, ¿qué es lo que nos pasa? Como decía, ¿verdad?, de cierto artista, ¿qué nos pasa? Ahora, ¿qué ha pasado con respecto a los procesos de papás que se niegan a inocular a sus hijos con este proyecto de vacuna? Proyecto de vacuna fue que le dijeron, candidato a vacuna. Sí. Bueno, le voy a dar casos prácticos, porque yo creo que es lo mejor. Si yo hablo aquí de teoría, es lo que más vamos a entender. Exacto. Entonces, veamos un caso práctico, el caso de Mateo, el niño Mateo, que a la fuerza y contra la voluntad de los padres lo vacunaron en el hospital de Heredia. Forcejaron a la mamá, la agarraron como entre varios hombres y todo, le dejaron sus uñas clavadas, y la mujer embarazada y todo. Eso es un escándalo. Pero bueno, aquí como
esa es una religión. La vacuna se ha convertido como un Dios para muchas personas. Han sustituido la fe en Dios en la fe en esto, que es hecho por el hombre. ¿Y qué dice la palabra? Gabriel, usted no me puede corregir. Maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, no podemos poner la confianza en el hombre por encima de Dios. Dios es el que nos da a nosotros un sistema inmune. Pero bueno, lo que le estaba diciendo. El caso de Mateo. El caso de Mateo en el hospital de Heredia. A él, gracias a un decreto que firmó el expresidente Guillermo Solís Rivera, hizo que los médicos pudieran negar la salida cuando ellos consideren que un niño debe vacunarse. Entonces, por más que luchamos para... ¿De Guillermo Solís? 2017, sí. Ajá. No, Carlos Alvarado. No, 2017 dijo Luis Guillermo Solís. ¿Pero por qué? Él lo firma ese decreto. ¿Pero por qué ese decreto? No sé, pero ahí está. Pero es un decreto mucho antes del COVID. Exacto, y eso fue la salida por la que ellos lograron que la sala dijera, no, es que hay un decreto que lo permite. Ellos pueden negar la salida hasta que se vacunen si es un criterio médico. Y no pudimos hacer absolutamente nada. ¿Qué sucedió con Mateo? Bueno, ya después de que salió Mateo, llegaron a decirle, mire, en tantos días, venga por la segunda vacuna, ¿verdad? Después de cómo trataron a la mamá y todo. Pero resulta que el niño y la familia me ha autorizado, ¿verdad? Porque eso es delicado, no voy a hablar mucho, pero lo necesario, tuvo reacciones alérgicas, digamos, adversas. ¿Cierto? Entonces, fuimos donde un pediatra, le mandó a hacer unos exámenes y el pediatra dio una certificación de que se contraindica esta vacuna, unas ronchas, tuvo varias reacciones adversas. Bueno, resulta que el PANI igual hizo el proceso. Tuvimos que ir a una audiencia ante el PANI, allá en Heredia. Y entonces le decimos, mire, nos parece que debieron haber escuchado a los padres. De hecho, hay una magistrada en ese voto de Mateo que hace una nota y ella dice, yo creo que debieron haber escuchado a los padres, darles oportunidad a ellos de ver, hacer exámenes para ver si el niño tenía o no una contraindicación, no hacerlo así a la brava como lo hicieron. Bueno, pero resulta que en ese interín, cuando estamos llevándolo a él, por cierto que tuvimos que ir a varios laboratorios, porque el niño se revolcaba como un cocodrilo porque quedó traumado de la forma en que lo vacunaron a él a la fuerza. ¿Ya? Entonces él tiene temor, pavor a las agujas ahora, o sea, quedó traumado el pobre chiquito, hasta tratamiento psicológico se le ha dado a él y a la familia se le está dando apoyo también, porque fue un evento traumático. Bueno, resulta que en el interín me empiezan a llamar los medios de comunicación. Me llaman los que ustedes conocen, los principales medios. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Es que queríamos saber si ya le pusieron la segunda dosis a Mateo. ¿Verdad? Y como no pudieron hacerlo, porque él tiene una contraindicación médica, entonces hasta ahí se quedaron calladitos. ¿Qué hubiera pasado si a él le meten la segunda dosis? Salen todos los periódicos. Segunda dosis ya. ¿Por qué? Porque ellos tienen una línea editorial que no se pueden, a favor de la vacuna. No pueden concebir que un niño no deba ser inoculado. Eso no lo pueden comprender de ninguna manera. Entonces, claro, como a él no lo pudieron inocular una segunda vez, entonces no dijeron nada. Busquen en los medios de comunicación todos esos medios de prensa que anunciaron cómo a este niño lo inocularon, nunca, todos calladitos porque no le pudieron poner la segunda dosis por una contraindicación médica, por una reacción adversa. Ok, entonces calladitos, no dicen nada. Eso es como no ser justo y balanceado, ¿verdad? Eso es como ser demasiado, voy a usar la palabra que dice Rodrigo Chávez, es que es verdad, es prensa canalla, totalmente canalla hacia el mejor interés del niño, porque no dicen, no le comunican a los padres la verdad. En contra del interés superior del niño. Sí, no comunica. Una de mis mayores quejas es que el Estado no le da información a los padres. ¿Cuándo usted ha escuchado a la ministra de Salud decir, por cierto, padres, esta particular inoculación no tiene aprobación formal de la FDA todavía, solo tiene una autorización de su emergencia y no tiene registro sanitario en Costa Rica? ¿Cuándo? ¿Cuándo escuchamos al presidente hablar de eso? A la ministra de Salud hablar de eso. Eso deberían comunicarlo. Y ni qué decir de los medios. Jamás van a decir nada de eso. Otros casos que usted ha vivido. Perdón, para terminar, en ese caso, llevamos la contraindicación. El de Mateo. En realidad, las funcionarias ahí en el PANI de Heredia estaban apenadas. Ellos dijeron, mire, nunca ha pasado nada así, la verdad es que estamos más bien apenadas de que esto sucediera. Era algo de cuando se ha escuchado eso, de que a la fuerza, ¿verdad?, contra la voluntad de los padres, agarren a un niño como que fuera propiedad del Estado, cosa que no es así. Los niños no le pertenecen al Estado, tampoco le pertenecen a los padres. Los niños son personas con dignidad humana. Hay que respetarlas, hay que buscar su mejor interés, pero no se vale asumir que sean como una mera propiedad del Estado, que el Estado hace lo que le da la gana con ellos. Eso tampoco está bien. Ese es un caso de Mateo, que gracias a Dios el PANI respetó la contraindicación. ¿Cuáles otros ha llevado usted importantes?
Bueno, está el caso cuando alguien está ya internado, miren, no hay mucho que hacer. Sucedió también con una niña que estaba en el psiquiátrico, 15 años, la mamá se oponía, el papá también, aquí vinieron. Es más, en ese caso fue muy interesante, la engañaron a la niña, le dijeron, ya sus papás dijeron que estaba bien, que se dejara, y le mintieron a ella, y entonces así fue como la lograron inocular. Pero los papás nunca estuvieron de acuerdo, ellos vinieron aquí a ver cómo podían evitar que ella le inocularan, y ellos estaban con que no le iban a dar la salida, y está ese decreto de 2017. Yo, por cierto, a doña Pilar Cisneros, la diputada, le di en la mano, le di un proyecto de ley. Yo soy actualmente todavía asesor legislativo de Honor. Yo le hice un proyecto de ley y le dije, tome, doña Pilar, esto es para que se haga un requisito en la ley de vacunación, nacional de vacunación, 8111, que para poder hacer obligatoria una vacuna, primero tenga que tener autorización formal, informado. una aprobación formal por alguna agencia regulatoria estricta como la FDA. No se vale que apenas allá están. Es que si no, no es vacuna. Es que si no, no es vacuna. No hay una aprobación formal y aquí la hacen obligatoria. Yo digo, vea, eso se arregla. Agregue este pequeño párrafo nada más en la ley, en el artículo, no me acuerdo cuál era el artículo, pero yo lo hice el proyecto, y así se termina esta cosa de que la comisión arbitrariamente es obligatoria una vacuna que no esté formalmente aprobada. Licenciado, a mí me encantaría hacerle una entrevista, ojalá pudiéramos hacerla mañana, si usted puede, ahí en la carpa. Ahorita voy para allá. En la casa presidencial. Cuénteme, ¿quiénes están ahí? ¿Qué ha visto usted ahí? Bueno, en primer lugar, nos reunimos varios líderes de movimientos, ¿verdad? Preocupados por la niñez, y decidimos que íbamos a manifestarnos permanentemente ante la casa presidencial. Ahí ha estado Rocío, Mujeres en Lucha, ha estado, ¿cómo se llama? La doctora Jimena Campos, también convocando a su gente. Ahí ha estado Marco Albertazzi, ha llegado también. Han estado muchos. Hay un señor José que casi no falta, se quedan a dormir. O sea, esto no es fácil. Estar ahí bajo lluvia, sol, cansancio, ganas de orinar, o sea, de todo. Ahí no es fácil estar. Hoy estuve ahí como 3 horas y vean, yo ando súper cansado con 3 horas que estuve nada más. Y esta gente está pasándole ahí hasta la noche, durmiendo en carpas y de todo. Está un señor que se llama Luis Hernández. Bueno, hay varias gente, lo que pasa es que ahorita los nombres no me vienen, pero lo que sí tenemos es un gran tránsito de padres. Llegan, dejan agua, dejan alguna comida y están un rato ahí compartiendo y ya luego se van. He contabilizado así un promedio como de tal vez 20 personas. Si ahora vamos a la noche y si seguimos con ese ritmo, debería haber alrededor de entre 15 a 20 personas que después del trabajo pasan, algunos se quedan a dormir. Es difícil mantener porque la gente tiene sus trabajos, ¿verdad? Inclusive para mí ha sido también difícil en la parte laboral. Me diga a mí que tengo 157 días de amarrarme todos los días en el pan. Usted lo sabe. Le pregunto, ¿ha habido alguna resonancia alguna reacción en la prensa internacional por ser Costa Rica el único país en el planeta que obliga a la inoculación de los niños? Hoy se circularon varios videos de médicos de España, porque hicimos una reunión con una organización española, un pediatra hizo un video y lo mandó, que está preocupado por la situación en Costa Rica, donde se está obligando a los padres a inocular con un fármaco que no está formalmente aprobado por la FDA, que no tiene registro sanitario en Costa Rica, y también una médico especialista en salud pública, ella mandó un mensaje preocupada también. No hemos todavía logrado como una cobertura así grande internacional, pero yo creo que viene, porque hasta ahora la gente se está dando cuenta, porque claro, ellos lo que ven, tal vez han visto alguna conferencia de prensa y más bien dicen, ay, qué dichosos ustedes, ¿verdad? Que no es obligatorio, porque Rodrigo Chávez ha hablado, ha dicho cosas, pero no ha afirmado. A él le da miedo, porque lo han asustado en realidad, porque él es el presidente de la República. Don Rodrigo tiene un fuero, él no puede ser arrestado nada más y metido a la cárcel, jamás. Y él tiene una muy buena razón para derogar esos decretos como él lo prometió en la campaña, que es tan sencillo como eso, que no existe un registro sanitario en Costa Rica para ese fármaco y por lo tanto no se debe regar a los niños con ese tipo de sustancias. Eso sería contrario al interés superior del niño. Suficiente argumento para que don Rodrigo se coma la bronca y va a tener el respaldo de miles de padres y además
a él jamás lo van a meter a la cárcel por eso, nunca. Lo que la ministra de Salud ha dicho ahí en la asamblea, no sé si está mal asesorada o qué es, pero es mentira. O sea, ellos son miembros de los supremos poderes, no los pueden nada más detener. Ellos tienen como una inmunidad por su fuero. Entonces, ellos deberían comerse la bronca, cumplir sus promesas de campaña y, de todos modos, cuando él derogue eso, para ir en contra de ese decreto que él firmaría, derogando los anteriores de obligatoriedad, habría que hacer un proceso contencioso que sería larguísimo, duraría años. Ya los chiquitos estarían en la universidad cuando el contencioso decida, ¿verdad?, si no, el bendito decreto. O sea, que él no debería tener miedo, ¿no? No, y con consentimiento informado, con información para los padres que lo decidan así, pues que vacunen a los niños, que inoculen a los niños, pero que los padres que dicen que no sean respetados. Ese es el punto. Ese es el punto. En Estados Unidos, como un 70% de los padres han decidido esperar un tiempo prudencial, a ver cómo les va, ¿verdad? Aquellos padres que se adelantan y que llevan a los niños a que les inyecten. Bueno, ese es el mismo derecho que tienen en Estados Unidos, que tienen en todos los países del mundo, deberíamos tenerlo también en Costa Rica. Yo no sé exactamente qué fue lo que les atrajo tanto de Costa Rica, que fuimos el único país donde lo hicieron obligatorio. Y es muy extraño, o sea, ahí parece haber otros intereses que no son necesariamente la salud pública o el interés superior del niño, por más que ellos traten de disfrazarlo de eso, porque a mí no me engañan, esa gente sabe lo que está haciendo en la Comisión Nacional de Vacunación. Vamos a tener una próxima entrevista con el licenciado Hernández desde la carpa en que ellos se manifiestan frente a Casa Presidencial.